les dejé un repositorio que está en GitHub. Ese repositorio tiene la estructura de los proyectos, cómo se van. Por ejemplo, si se van al doc MCR Products, van a encontrar todas estas carpetas. Dentro de estas carpetas van a ir SRC Main, Products, y van a encontrar todos los modelos, ¿ya? ¿Se acuerdan qué era el controller? ¿Para qué serviría el controller? Para manejar la lógica de... ¿Era el medio? ¿Para qué ese medio? Para verificar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál sería un ejemplo típico de esto? Para verificar ID. Ya, puede ser por ahí. Existe para entregar después. Nuestro controller al final asócienlo con la puerta de entrada o salida de nuestro sistema, ¿ya? De nuestro controller van a llegar los métodos post, put, get y delete, o algún otro que esté definido, ¿ya? Que pueden ser los patch, los options, cualquier otro tipo de método, ¿ya? Es nuestra puerta de entrada. El controller nos toma todas estas solicitudes y después se las pasa al service, y el service después, cuando procesa todo, lo devuelve hacia la página web. Por ende, nosotros acá tenemos un navegador web que va a ser nuestra internet, y nuestra internet nos va a mandar a través de HTTP una solicitud a nuestro controller, ¿ya? Ese va a ser nuestro controller, y después el controller nos va a devolver un elemento con los datos en tipo JSON, que va a ser nuestra respuesta, ¿ya? ¿Para qué nos servía nuestro modelo? Para guardar... Acuérdense, el modelo es el cascarón, es la estructura de datos que vive en nuestra base de datos, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de tabla, nuestra asociación de la tabla sería la clase. Nuestra clase tiene que ser idéntica, tiene que tener los mismos atributos que nuestro modelo, ¿ya? ¿Y el repository para qué servía? ¿El repository para qué servía? Les doy una pista. DAO. ¿Qué era el DAO? ¿Lo vieron en el semestre pasado? Data Access Object. ¿Qué hacían en el DAO? Ya, las consultas. Entonces el repository, si el repository es un DAO, ¿qué hace el repository? Consulta de base de datos. La diferencia del repository en Spring Boot, que aquí no hay código de por medio de SQL. El código se autogenera. Spring Boot no va a autogenerar, ¿ya? Entonces tenemos un repository que lo voy a poner como R. Ese repository tiene, al fin y al cabo, el modelo, que sería las clases. Nuestra clase. Él trabaja con el modelo, el repository. Es nuestra llave, es nuestra clase. Trabaja, hace todos los selects, todos los insert, los handles, los delay, ¿ya? Y nuestro service, ¿qué era? ¿Los servicios verificados? Sí, pero un poquito más allá. ¿Para qué nos servía el service? ¿Hacer las consultas? Ya, es para conectar el repository, sí, por ahí va, pero está acá. Sí, hacer las Siete de consultas. nuestros datos. Esta es nuestra pista, al fin y al cabo, tipo JSON, que va a ser tipo datos.
inicia nuestro service. ¿El que manda las consultas, no? ¿Ah? ¿El que manda las consultas? El que manda las consultas al repositorio. Él hace las consultas, los select, los insert, los CRUD. En el repositorio se hace CRUD. En el service, lo que se hace es la lógica de negocio. Por ejemplo, si nosotros tenemos que aplicar un descuento en un producto, ese descuento de ese producto se trabaja en el service, ¿ya? Por ende, tenemos nuestra página web. Esta es nuestra página web. Nuestra página web se conecta a través de esta puerta de acceso que es el controller, que se define a través de un get, un post, un put o un delete. Manda el método. Este controller se conecta con el service y le dice: service, necesito hacer una creación de un elemento. Ese service va a tener un método que va a ser público, que se va a llamar save. Que ese save va a conectarse con el repository y le va a decir guarda eso. Y el repository va a hacer un insert a la tabla. ¿Ya? Por ende, ese insert, después, ya almacenado ese objeto, va a devolver ese objeto de nuevo al service, y el service se lo devuelve al controlador, y el controlador lo devuelve a la página web. ¿Ya? Por ende, controller, puerta de acceso, service, nuestra lógica de negocio. Acá están todas las restricciones, si podemos eliminar un usuario, si no podemos eliminarlo, por qué no podemos eliminarlo, aplicaciones de descuento, cálculo de totales, todo esto se hace en el service. El repository solamente es para consultar datos. ¿Se puede decir que en el servicio se ponen todos los que son los métodos? En el service se ponen todos los métodos de consulta de la lógica de negocio: obtener todos, listar, generar actualizaciones, generar consultas. Yo acá en el repositorio, en el repo que les dejé en GitHub, están separadas estas tres carpetas. ¿Cuál es el primer elemento que se tiene que crear acá? Control. ¿Pero carpeta o va a poner dentro del El paquete, estos son paquetes. Está el paquete controllers, el paquete models, el paquete repository y el paquete service. ¿Cuál de estos paquetes se tiene que crear primero? No. El modelo. El modelo. ¿Por qué el modelo se tiene que crear primero? Porque es básicamente la estructura que te dan. Porque es la base, es la estructura de todo el proyecto. Si no tenemos el modelo, no podemos tener un repository, porque el repository pide el modelo. Después de eso, ¿qué teníamos que crear? El repository. Y después el service y después el controller. Si ustedes acceden a esto y acceden al código, el código es más comentario que código. Está todo detallado de por qué cada cosa y por qué se describe cada cosa. ¿Ya? Cuando se ocupa algo, por qué se ocupa, etc. ¿Ya? Ahora, nosotros teníamos nuestros casos, todos los casos de estudio, por ejemplo, Perfumalandia o Ecomarket, tienen el caso de estudio que trabajan con un producto. En el caso del TED, el producto es el curso, ¿ya? Pero siempre todos tienen un producto. Yo les entregué la base de productos, ¿ya? Ahora, con lo que les entregué de base de productos, intentemos hacer la base de boleta, ¿ya? Por ende, tendríamos que crear una boleta, un modelo que tuviera el ID, el Product ID, asumamos que solamente existe un producto en la boleta, aún no lleguemos todavía al listado de productos, solamente un evento por boleta, una sucursal ID, un User ID. Solo esos elementos no tienen que aún estar asociados con una tabla. Dejémoslo como elementos netos, ¿ya? Como solamente el elemento con un load. ¿Ya? Ahora chicos, el interigué. Júntense en los grupos que están trabajando y yo voy grupo a grupo trabajando con ustedes, ¿ya? Aquí somos grupos, ¿cierto? Sí.
¿Qué es lo primero que tendríamos que abrir para hacer un nuevo proyecto? Spring y eso. Ya, abren el Spring Initialize. Vamos todos trabajando. Vamos a hacer una nueva. ¿Sí? Cada microservicio, Alex, cada microservicio que se hace es un proyecto nuevo. Acostúmbrense a visualizarlo de esa forma. Profe, ¿qué es el MSBC, el modelo? MSBC significa microservicio. Es la abreviación de microservicio. Ah, ya, microservicio. Microservice. Microservice company. Esto sería boleta. ¿Todos tenemos que hacer eso? Todos. Vamos todos. Todos juntos. ¿Qué dependencias tenemos que agregar en el proyecto? DHRO, El web. Algunas. Spring Web. Yo soy sus manos. Spring Boot. Depende de qué queramos hacer. DevTools. ¿Qué más? Spring Web. Web. ¿Qué más? H2. H2. JPA. Y JPA. Eran eso, ¿no? ¿Qué tengo que seleccionar en Project? Maven. Maven, lenguaje, Ah, Java, la versión. la última cifra. Ya. Snapshot son versiones de desarrollo, M3 son versiones de prueba. Las que no tienen nada es la versión estable, ¿ya? ¿Y la versión de Java? 21. Y generamos el proyecto. Generate. Fernandini. Uy, de verdad. Inscrito. Franco me compré un pana. ¿Por qué no? Avanzando blanco. Y ahí Ya descargamos el proyecto. Hacer las carpetas. Hacer las carpetas. ¿Hacer los paquetes? Hacer los paquetes. Vamos a abrir el TDJ. Así no me pierdo. Y vamos a abrir la carpeta. Lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es verificar que esto esté instalado. Si me sale el setup SDK, van al setup y ponen download JDK y descargan la última versión. Automáticamente va a venir la versión 21. Profe, ¿Ya? cuando abro una ¿Qué carpeta? ¿Esa? Abre la versión. ábrelo con ¿Era 21, dijo? Sí, ahí automáticamente te cambia el logo de la Se está descargando. todo lo que tenga que abrir, el POM te sale en azul. Entonces, Para la persona. a todos les figuró el POM de esa manera, azul. Ya. Sí. Entonces creamos un nuevo paquete que se va a llamar
Models, acuérdense que es con minúscula y en plural, models, ¿ya? Puede haber más de un modelo adentro de esa entidad. Y después de ese model, ¿qué tendríamos que crear adentro? Repositorio. La clase. Ah, La clase tipo boleta. vamos. ¿No hay que hacer esa cuestión, por ejemplo, de cortar los cerebros? No, por ejemplo, que quería del server no sé cuánto, igual 8. Ah, no, porque. Sí. Dale, después le voy a explicar. Me encanta que el profe se ruchó 2 clases, ya llevando pura materia, y ahora lo hace el resto. Sí, ¿verdad? Lo pusiste como random. Antes de nuevo al estar escrito ahí. Chucha, no sé. Y ahí generar borrar todo eso. Y cierra el lo va a tomar como que cierra. Ah, no, ahí lo puse, ahí ¿Ya? ¿Qué tenemos que anotar en esa clase, boleta? ¿Cómo identificamos que eso es un modelo? Acá me sale algo de experimental behavior alert. No te acepta, muy probablemente no te instalar cosas de MSDC boleta application. Configurando ¿Cómo? Le puse play como que tomó de repente tiene algunos buques. ¿Qué deberíamos poner entonces como la noción de la clase de entity? ¿Qué deberíamos crear ahí? Lo arroba de arriba o arriba de Sí, eso se llama Las anotaciones. anotaciones. ¿Qué anotación tiene la clase? arroba entity. Entity. ¿Ya? Arroba de igual. ¿Para qué nos sirve el arroba entity? Definir que esta Para clase... definir que boleta sea una entidad. Sí, entity nos sirve para definir que boleta va a ser una tabla en la base de datos, ¿ya? Y nos dijeron que también tenía que poner en la anotación table. Otra table. ¿Cómo le hiciste? ¿Para qué sirve table? Para verlo de la y de más de solo, mira, no me crees, te lo pones el autocompleto. Sí, ahí, le pones eso. Siempre la mayoría. Sí, porque siempre, chicos, en Spring Boot, Eso Spring comillas, Boot se sí, basa comillas. en torno a componentes. Cada clase que hacemos es un componente. Y ese componente tiene una definición. Puede ser entity, puede ser controller, puede ser service o puede ser un repositorio. Pero tenemos que definirlos. Si no los definimos, Spring Boot no los va a tomar como conexión entre ellos. Por ende va a fallar y va a generar un error. ¿Ya? ¿Se acuerdan por qué poníamos table y cuál nombre? Dando nombre a la tabla. Sí, nosotros cuando trabajamos, ya estamos en la empresa, nosotros tenemos 3 ambientes de trabajo por lo general. Tenemos el ambiente de desarrollo, el ambiente QA y el ambiente de producción. Hay algunas empresas que tienen otro ambiente, hay algunos como un preproductivo o algún pre-QA, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con estos ambientes? Cuando nosotros estamos trabajando en desarrollo, en el ambiente de desarrollo, esta base de datos se autogeneran, ¿ya? Nosotros le ponemos tag y automáticamente se van creando todas estas tablas con los clientes table. Cuando nosotros estamos trabajando en producción, nosotros deshabilitamos esa función para que se creen las tablas. Uno, el desarrollador,
o el DevOps que va a estar a cargo va a tener que crear esas tablas a mano, una a una. O si existen, vamos a tener que asociarlas. Por ende, nosotros tenemos que decirle, no necesariamente en nuestro sistema productivo boleta se va a llamar boleta, puede que tengan un número, una abreviación, ¿ya? Por ende ahí le seguíamos el nombre a la tabla. ¿Qué es lo que tendríamos que agregar como atributo a esto? ID. ¿Ya? ¿El ID en qué se transforma? ¿No? ¿Qué es el ID? El ID es el atributo y identificador de. Es la llave primaria de la tabla. Es el primary key. ¿Ya? Cuando definimos el primary key, ¿qué tenemos que definir aparte? En la base de datos. Atributo. La forma que se instancia el atributo. Por ende, ¿cuál sería la notación para generar esa instancia? ¿Cuál instancia? Para que se autogenere eso, Generate la instancia. Generate value. vamos a generar value. Y nosotros ahí tenemos que ponerle la strategy, la estrategia de generación. Entonces ponemos strategy y le va a generar generic type. ¿Qué tipo de generación va a ser? Y va a ser identity. Es como poner en el general de algo ahí, así identity. Sí, exacto. Ese identity, por ejemplo, cuando estemos en nuestra base de datos, va a ir generando esa llave primaria uno a uno. Parte en 1, después va a ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué nos falta? ¿Por qué está en rojo ahí? ¿Por qué está con error? Falta de definir el atributo. Falta Long ID. clase. Oye, ¿estudiaron, chicos? Private. ¿No han explicado? ¿Qué atributos más nos falta para que eso sea una boleta? Total. Ya. ¿Qué más para que sea una boleta? ¿Qué tiene que tener una boleta? Los detalles. El detalle es un producto. En este caso vamos a hacer solamente un producto, ¿ya? No nos vamos a hacer dedicar que tenga muchos productos a la boleta. Boleta, detalle, boleta. Total cantidad. No, eso va para detalle. De la tienda. Nosotros tenemos, cuando trabajamos con Camel Case, si tenemos una palabra compuesta, el Camel Case dice que la primera letra va en minúscula y la segunda va en mayúscula, ¿cierto? Ya. En base de datos no podemos tener una columna con Camel Case. Por ende, nosotros tenemos otra asistencia que se llama column, otra notación, se llama column, y en ese column le podemos decir que el nombre de esa columna en la base de datos se va a llamar producto ID. ¿Ya? Por ende, cuando esto se guarde, esta variable se guarde, va a ir a buscar hacia la columna de product ID, -ID. Eso es por convención. Si bien la puede guardar con Camel Case, por convención no es ideal. Dime. No, porque no tienen porque no es una palabra compuesta. Va a tomar el nombre total. Es recomendable que en este caso toda palabra compuesta tiene que ser un column. Toda palabra compuesta va a ir con un column name. Buena práctica con el procedimiento se llama Es que va a ser código redundante, no. Porque si le pones column name total, el total acá, si le pones column name igual total, va a ser redundante porque Java, o sea Spring Boot, va a tomar ya el nombre total. No es necesario. Ya como escribir de vuelta el default, ¿o no? Sí, como escribir de vuelta de default. Por ende, ya está seteado. ¿Qué atributo más tiene que tener la boleta? Tienda. Tienda, fecha, tienda. Faltan dos datos ahí.
fecha. Private date. Fecha. Private. Para ocupar fechas, nosotros tenemos una variable que se llama local daytime. Y ahí le ponemos fecha. Y nos dijeron también tienda. Entonces tenemos que asociar un ID. Sucursal ID. ¿Qué tendríamos que hacer en esto? El column. Tenemos que poner name. Ponerle sucursal y ¿Qué nos falta ahí? la S sucursal. La S sucursal se le Sucursal. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, chicos? ¿Quién está bien, güey? ¿El cliente? El root de la empresa. ¿El cliente? Sí, podríamos poner vendedor. Y el cliente también. Cliente y vendedor. ¿Quién me vendió el producto y quién lo compró? No hace falta que lo compró. Rebate. No. Y a esto siempre tenemos que ponerle el column ID. Name, donde va a ser user, cliente, ID. Copiamos esto. User, vendedor, ID. Con eso estaríamos listos. ¿Qué nos falta ahora? Si ya tenemos nuestros atributos listos, ¿Qué te hacer, pero con el framework? ¿ya? ¿Qué te van a hacer? Vamos con Alt Insert. Y automáticamente si ponemos Alt Insert, se va a desplegar eso. ¿Me dices? Alt Insert. Alt Insert, y con Alt Insert nos vamos al Getter and Setter. ¿Ah? ¿Qué me habló? ¿Qué me llamó? Ah, Copiar todas las anotaciones. y copio. ¿Qué grito? ¿El que te la acepta? Los Getter and Setter. ¿Para qué nos sirven los Getter and Setter? ¿Se acuerdan? Para obtener Para recoger y... y definir. No, sería. ¿Registración qué? No. Hay otra forma de decir sería. Los datos. Generar, Generar, añadir. extraer y definir, no creo que definir. Listo. Porque eso puede ser Con el Darío, lo que sí, con el Tenemos que hacer Segundo paquete. Repositorio. Control. El R. voy a hacer una encuesta. ¿Cuál es el segundo paquete que tienen que crear? repositorio. Repositorio, uno me dice controller, Porque viene modo. el repositorio y el segundo paquete que tenemos que crear. ¿Ya? ¿Qué te viste considerar para sacar? Chicos, fíjense en la pizarra. Fijo. Nosotros, para
partimos al revés. La comunicación va controller, service, repository, model. Cuando nosotros desarrollamos, partimos por el modelo, repository, service y controller. En ese orden vamos desarrollando. Entonces, nuestro segundo paquete sería ¿Cómo se llama este orden? repository. Orden de servicio de repositorio. Ya. Va, Alex, modelo. Si nosotros nos conectamos al controller, vamos al service, vamos al repository y vamos al modelo. ¿Ya? Pero ¿cómo? Y después lo devolvemos. ¿Ya? Para hacer la construcción, vamos del elemento más básico, más profundo dentro de la capa, que sería el modelo, repository, Deja marcar y me dejo meter un controller. Si parto por acá, me va a faltar todos los elementos del service. Si parto por acá, me van a faltar los elementos del repository. Si parto por acá, me van a faltar los burro encima porque elementos del suena modelo. calita. Por eso partimos por el modelo. Suena caliente. ¿Qué tengo que crear? Ya. ¿Cómo se llama? ¿Repository? No, o sea, esto es una estructura, por ejemplo, modelo vista controlador. No, esta es la arquitectura de Spring Boot. El modelo de vista controlador es un tipo de arquitectura también que se quiere ocupar. Pero esta es la arquitectura de Spring Boot REST. Ya, eso tiene. ¿Qué tenemos que crear acá? ¿En el repository? Ah, pero Atrás, ¿qué tenemos que crear? No escucho. Una clase. Una clase. Me dijeron una clase que tengo que crear. Una interfaz. Estoy viendo, bro, estoy viendo. Cast. Vamos y creamos una interfaz. Esa interfaz se tiene que llamar boleta repository. ¿Qué tenemos que hacer ahí para definirlo como repositorio? Sí. Se extiende de. Sí, se extiende de JPA repository. Extends JPA repository. Pero aquí me faltan datos. ¿Ya? ¿Qué datos me están faltando ahí? el arroba. Ahí sale ID. El arroba red del repositorio. El arroba de repository. Que sería, estamos registrando esto como un repositorio. ¿Ya? ¿Qué nos faltaría? La TPD del extend, la lista, que se extiende de. Se extiende. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Por qué se construyen así? De boleta, ¿no? Nos falta algo acá. El ID. La lista. Nos falta entonces. La lista. No sé qué es el ID. Pero sale ahí ID. Aquí nosotros tenemos que definir sobre qué modelo de datos vamos a trabajar. ¿Ya? Esto le dice a Spring Boot que cuando haga una consulta, esa consulta la hagas a la tabla de boleta. Y junto con eso, tenemos que generar qué tipo de datos es el ID o la primary key que estamos definiendo. Long. El tipo long. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que hace esto es, en el JPA repository, es el encargado de generar todas las consultas de SQL. Nosotros en esas consultas de SQL le definimos con boleta hacia qué tabla vamos a ir y con long cuál es el tipo de datos de su llave primaria. ¿Ya? Ahí en esto vamos a generar otro método, ¿ya? Que incluso está dentro de su trabajo que tienen que hacer. Vamos a generar un método que nos vuelva un list de boletas y que se va a llamar find by user User cliente ID. sí, user
client ID, y lo que le vamos a pasar acá va a ser un long con el user client ID. ¿Qué es lo que nos hace esto? Esto es igual a decir un select from boletas where acá sea igual a 1. Spring, dime. Me vi todo el Cuando vaya acá. Esto no es una clase, es una interfaz. definimos quitarle ahí el tipo de Ya. Nosotros en los métodos clásicos de JPA, la única forma de consulta que tenemos los elementos es consultarlos a través de esa ID que nos están entregando. Esos métodos por defecto nos entregan. Pero nosotros también podemos generar tipos de consulta distintos. ¿Cómo se generan esos tipos de consulta? Nosotros ponemos find by para hacer un word de la tabla. ¿Ya? Si yo hago un find by y le pongo eso, voy a hacer un word. ¿Ya? Donde el word pongo el mismo nombre de la variable que está en mi clase. ¿Ya? Y con eso puedo hacer un word del usuario cliente ID con el dato. ¿Qué es lo que permite eso? En nuestro trabajo, en algún momento dice, lístame todos los pedidos de un cliente. Con eso podríamos listar todas las boletas de un cliente. ¿Ya? Nos permitiría listar cada una de sus boletas. ¿Entienden? Spring Boot trabaja con el nombre del método. A través de ese nombre del método, ustedes pueden ir trabajando con qué es lo que hacen. Si ustedes se ponen en la página web de buscan en Google Find by Spring Boot, le va a llevar a una página que se llama JPA Query Methods. ¿Ya? Si se meten en esa página, y esto me carga, si se meten en esta página, van a tener un listado de cosas que pueden hacer a través del método. Es súper chiquitito el tipo. ¿Qué busco? Pero pueden hacer un distinct, un AND, no solamente le pueden pasar un valor, pueden pasar más de un valor, y en la condición sería yo estoy buscando find by last name y el first name. Entonces sería el word x last name and first name cumple con la condición. O hacer un OR, un equals, un between, un less than equal, y todos estos métodos los puedo hacer a través del nombre del método del que estamos haciendo en el repositorio. Después del repositorio, ¿cuál sería el segundo paquete que tendríamos que crear? ¿Atrás? ¿Cuál sería el segundo paquete que tendríamos que crear? Services. Y después viene Ahí esto era. Y acá una clase, una interfaz, ¿qué es? Clase. Ya. ¿Qué tengo que hacer acá? La lógica. La lógica de negocio.
¿Cómo inicializo esto? El service. Con un método. Ah, no, pues. ¿Qué me falta? Definiéndolo como servicio. Ya lo tengo que definir como servicio. Con la anotación service. ¿Qué me falta acá? ¿Para qué sirve el AutoWallet? El AutoWallet nos permite generar el nexo entre los componentes. Si yo no pongo eso, yo no voy a poder acceder al repositorio. Y por ende, si no puedo acceder al repositorio, no voy a poder generar ninguna consulta de SQL. ¿Ya? Entonces tendríamos que crear AutoWire. Es el nexo. Sería un atributo private con el boleta repository, ¿qué método tenemos que crear acá? Profe, el AutoWire era como un nexo entre qué? Entre componentes, distintos componentes de Spring Boot. Estoy conectando el repositorio con el service. Ah, ya. ¿Ya? El nexo. Los conecto a los componentes. Y si te fijas, ese componente nunca está instanciado. ¿Ya? Cuando nosotros trabajamos con Java, para poder crear un elemento, el elemento, la clase se convierte en un objeto, lo tenemos que instanciar. A diferencia acá, no es necesario instanciarlo, porque el AutoWire es el que hace la conexión. ¿Ya? Es el que hace el nexo entre distintos componentes. ¿Qué tendríamos que crear ahora? Acá. El método de listar. ¿Ya? El método de listar. ¿Cómo sería ese método? Public boleta. No. Private boleta. Voy a escribir lo que me dice. Public boleta. Los métodos siempre suelen ser públicos, así que está bien. Public boleta. Listar boletas. ¿Por qué hay un error ahí? Porque está en mayo. ¿Ah? Está en mayo. Es un list. Si voy a listar boletas, ahí estoy devolviendo una boleta. Y yo tengo que devolver boletas. Plural. Entonces sería. Por ende, tengo que generar un list. Y importo la clase de Java Util. Este método se va a llamar get o y retorna. ¿Qué retorna? Todo. Boleta. Profe, ¿cómo lo importó? Retorno. Punto. Fin by. File no. No, fin by. ¿Cuál sería el segundo método? Segundo método. Find by ID. Acuérdense que tenemos otro método. En boleta repository. No hay ningún otro método. El fan by user, claro. Por ende, ¿cómo sería ese método? Devuelve una lista de boletas. Ahora sí public boleta, ¿no? No. Fíjate. ¿Qué está devolviendo ahí? La lista de boleta con La lista de boletas. que Si tenga. yo implemento ocupo este método, tiene que devolver una lista de boletas. ¿Por qué? Porque yo voy a devolver todas las boletas de un usuario. ¿Ya? Y le tenemos que pasar como dato
el ID cliente. ¿Qué tendríamos que retornar ahí? Las boletas que tengan el usuario. Ya, ¿cómo sería ese método entonces? Boleta repository. Line, vaya Sí, boleta repository punto, y ahí me va a salir automáticamente la primera solicitud. Y esa solicitud tendríamos que poner ID cliente. De clientes. Y con eso tendríamos el método. Creo que no hay que hacer lo mismo para Android. Sí, podríamos hacer lo mismo en Android, pero estaríamos extendiéndonos. O sea, y si yo quiero calcular el total de la boleta de los usuarios, ¿Cómo? Calcular las boletas. ¿Cómo? calcular el total de todas las boletas de usuarios, Hay que hacer un loop. ¿Cómo se llama? for, ya, yo puedo hacer un método acá y me va a devolver un integer que se va a llamar con total Total boleta. client. Y tendríamos que pasarle el log, que va a ser el ID del client. Profe, tengo una pregunta. Dime, ¿Usted lo escribe en inglés por una razón en específica o porque así boleta se repository. No, lo que está en gris. ¿Dónde? Lo que está en El nombre del el coste, el qué tal, lo escribe en inglés. Ah, sí, porque es un estándar. Un estándar. Ah, Ya estoy acostumbrado que todo al final y al cabo transforma en inglés. ¿Ya? Porque si estamos viendo ahí, ese find out que todo termina siendo todo. Esto debería ser, no debería llamarse boleta tampoco. Debería llamarse Voucher. voucher. Nosotros acá, como estamos consultando y vamos a buscar contar toda una de estas boletas, ¿ya? Bastaría con poner this, o sea, this boleta, y van a llamarse boletas. ¿Cómo puedo llamar el listado de boletas? ¿Ah? Eso mismo. ¿Y cómo puedo llamar eso? Nos falta el this. Punto get all users. Voy a llamar el método que ya creé. Entonces le paso el ID del client, que es lo que me está pidiendo. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer ahora? No, atrás ven lo que estoy haciendo, ¿no? no. ¿Ahí sí? ¿Qué es lo que me falta ahí? Tenemos el listado de boletas. ¿Cómo contamos entonces el total de cada una de esas Sí, boletas? terrible fue esto, ¿verdad? La media uña. Con un for, ya, voy a hacer un for. ¿Cómo hago el for? Hay una forma más. Se me olvidó hacer el for. ¿Cómo hago el for? For, Por entre paréntesis. Sí, y declarar una variable. Pregúntale a ChatGPT. y eso, y donde sea y menor que boletas punto size y más. ¿Eso? ¿Está bien? ¿No será más fácil hacer esto? Por boletas. ¿Han visto esa expresión? Sí, se me olvidó. Sí, lo habíamos visto en una lección.
¿No es más fácil hacer eso que eso? Sí, de hecho. Vamos guardando una instancia de un listado de instancias. ¿Ya? Elimine la que está arriba. Entonces, ¿qué nos falta acá? Tenemos que contar. ¿Dónde almacenamos ese contador? No, vaya. Lo tenemos definido el contador, que nos cae el programa. Entonces tenemos que definir un integer que se llama total y va a partir en 0. Y ponemos total más igual a boleta. ¿Qué boleta? Tenemos que sacarle la boleta. ¿Qué total? Que es total. Y lo bastaría con retornar todo. Esto, si se dan cuenta, el total de las boletas de un usuario no está almacenado en la base de datos, lo estamos calculando nosotros. Eso es lógica de negocio. Cuando ustedes pensaban que solamente los consultos de la consulta de la base de datos, el service hacía una consulta hacia la base de datos, no, también hace genera lógica de la base de datos, genera lógica de negocio. Cualquier constricción, cualquier restricción que tenga el código de negocio, todo se arma en el service. ¿Profe? Dime. En boletas GetTotal está sacando El total de la boleta con los productos que tiene asociados. Ponte el caso en que solamente va a estar listado el producto de un producto, pero después con el tiempo ese producto va a ser un listado de productos. ¿Ya? Y el listado de productos de la boleta se va a componer para tener que calcular por cada uno de sus productos el total de esa boleta. ¿Ya? Por ende, en estricto rigor, cuando ya estén conectados los microservicios, deberían ir a consultar por cada producto, sacar el valor de ese producto, sumar ese valor de producto y ir sumándolo al total de la boleta. Acá se nos está olvidando algo. Transactional. El transactional. ¿Qué hacía el transactional? Algo. Si se puede solamente el. No sé. Solo que lo usamos para arriba del. ¿Para qué sirve el transactional? ¿Para verdad? Eso lo usamos para arriba del. Ya, sí, pero en el estricto rigor, sí, una de las cosas es eso. Pero ¿para qué era la funcionalidad de transactional? ¿Se acuerdan? Para hacer transacciones. La funcionalidad transactional es cuando nosotros hacemos una modificación de la base de datos, podemos tener algún error. ¿Ya? Si hay algún error en la carga, en la actualización o en la eliminación de algún dato y estamos haciendo una eliminación en cascada, una creación en cascada o una actualización en cascada y llegamos a mitad de camino, el transactional va a generar como el revertir cambios de lo que hicimos, el control Z, de lo que vamos haciendo. ¿Ya? En lo mismo que hacer en el Word control Z, el transactional va a ser exactamente lo mismo. Si no lo tuviéramos definido como ahí, tendríamos que nosotros implementar el método de revertir los cambios, que es bastante complejo hacer revertir los cambios y saber dónde quedó el sistema. ¿Ya? Por ende, es como- acá nos falta el transactional. Entonces revierte los cambios de un error. Sí, cuando caemos un error y estamos haciendo una modificación en la base de datos, va a revertir todos esos cambios que hicimos. ¿Ya? Pero teníamos dos formas de definir lo que ustedes dijeron. Cuando abran el arroba y pongan transactional, fíjense que no es el de Yakarta, es el de Spring Framework. ¿Ya? Ese es el transactional que tienen que ocupar. Cuando es de lectura, por ejemplo, cuando hace un get, son puros select, no hay ningún cambio en la base de datos, por ende, debería ser read only true. Obtener todas las boletas de un usuario también son puros select, por ende,
el transactional seguiría siendo red only true. Y el total de clientes también sería solamente lectura, por ende, transactional red only. ¿Qué método nos está faltando ahí? Guardar la boleta. ¿Qué tenemos que hacer en guardar la boleta? ¿Qué tipo de método es? Save. ¿Ya? Public. ¿Qué vamos a devolver? No te perdiste, ¿no? ¿Qué tipo de datos vamos a devolver? Ponle Boleta. la paréntesis. Ahora sí me Y vamos a hacer el save. Rea. ¿Recibimos algún parámetro? ¿Dónde se ¿Pero libera? qué te borraste la cuestión? ¿El ID? ¿Te faltó el error? No, en la boleta. ¿Dónde quedó el redactor de qué? Tuya. O sea, me sale. ¿Te sale rojo? Porque muy probablemente importaste el de Yakarta. Ah, chido. Borra la importación arriba. Le pongo la Y D. pone aquí importar. No. Mira, no te está. Déjalo. Déjalo. No se sabe. Ok, pone el de. Quedamos atrás de Importante el de Yakarta. Borra el de Yakarta transaccional. Me ahorró Y con acá. Déjalo ahí, por acá. chucha. Lo copié mal. Más encima. Lo copio mal. ¿Estoy importado en Yakarta bien? Ahí está. O sea, el Esto. transaccional bien. Nosotros hacemos un save cuando mandamos un dato de, por ejemplo, tipo boleta. Si ese dato tipo boleta lo mandamos como un save a la base de datos, ese save lo va a tomar como un insert porque no viene el ID. Si el dato viene con el ID, el save lo va a tomar como un update a la base de datos. Si no hay ID, ¿dónde lo pongo? Ya, importante el de Yakarta. Ahora salite boleta. ¿Ya? Si en el save entonces se pone un ID sería update. ¿Ah? Si en el save entonces se pone un ID sería update. La intentaría el Spring Boot guardar como una actualización en un dato. ¿Ya? Tendría que hacer un update en vez de un insert. Profe, aquí donde se pone la new boleta, punto tanto, ¿no? Sí. Punto C, todo eso. Sí. O sea, acá nosotros podríamos poner. Hay dos formas de hacerlo. ¿Ya? Podríamos perfectamente nosotros Boleta de hacer plato. return boleta.repository.save y guardamos boleta. ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo y funciona. Pero después cuando estemos trabajando hay unos objetos que se llaman DTO. Y los DTO son condiciones de un objeto. Por ejemplo, yo no siempre voy a tener todos los datos que requiero para crear. ¿Ya? Por ende, a lo mejor tengo 3 datos para crear y yo necesito 10. ¿Puedo crear con 3? Sí, pero no es el mismo modelo. Hay como un modelo aparte. Por eso yo siempre pongo C.id, C.y. Pero si estamos devolviendo y tenemos el mismo objeto que nos va a entregar, basta con poner el C. ¿Ya? ¿Qué tipo de dato es esto transaccional? Ah, ya. ¿Genera cambios o no genera cambios en la base de datos? ¿Sí? Por ende, nos bastaría solamente con poner transactional. ¿Por qué no le pongo el read only? Porque el read only por defecto viene en false. ¿Ya? Entonces no debe porque genera cambios no hace algo. Entonces, cuando usa el delay, realmente como delay. Cuando se ocupa el delay, Ya, lo intenta pongo. desactivar. Los campos siempre, los registros tienen un dato como activo o no activo. Por ejemplo, cuando eliminamos un usuario en la base de datos productiva, nunca realmente se eliminan de la base de datos, quedan como desactivados. ¿Ya? Está por aquí. Si bien hace un delete,
Mira, no es como un clip como tal, hacer un update, cambia el estado del usuario. Lo mismo, las boletas nunca se eliminan. En el registro de igual vamos a hacer un método de eliminar, pero quedan como igual el registro de usuario. Ahora. No, me Vamos entonces a hacer primero el fan by ID. Vamos con public. Nos va a devolver una boleta y vamos a obtener una boleta que es by ID. ¿Qué tendríamos que entrar como parámetro ahí en la función? El ID. El no. No ID. Por ende, acá partimos con las condiciones de lambda. Nosotros que hacemos un return acá y le pasamos el boleta repository punto find by ID y le ponemos el ID, eso nos va a tirar un error. ¿Por qué nos tira un error? Porque si nos vemos acá y nos ponemos sobre el elemento, esto nos dice que el dato que se está devolviendo no es un dato tipo boleta, es un dato optional boleta. El optional, al final y al cabo, es una estructura de datos que puede existir como no puede existir. En caso que no exista, se lanza una excepción, un error en código. Y ese error lo podemos controlar. Para sacar ese optional, nosotros tenemos que redefinir ese error. Para redefinirlo, nosotros ponemos punto y nos va a salir un old else true. Ese método es un método que se ocupa lambda. Nosotros generamos estos asteriscos y la flecha y ponemos new runtime exception y ponemos boleta con ID no existe. Voy a tirar este poquito más arriba. Ya. Nosotros tenemos esa constricción. Boleta repositorio para aquí. Eso me devuelve un opcional. ¿Ya? Aquí puede haber un dato que exista o no exista. Si existe este dato, con el else true, lo transforma a boleta automáticamente por el usuario, el object. ¿Ya? Si no existe, voy y lanzo una excepción. Estos paréntesis vacíos implican que lo que me está respondiendo esto es algo que no existe, está vacío, está nulo. ¿Ya? Pregunten, chicos, esto. ¿Alguna duda con esto? ¿Podemos hacer una excepción? ¿Personalizada? Sí, sí se pueden hacer excepciones personalizadas. No me salió. No la voy a hacer ahora porque al final toma más tiempo, pero sí se puede. Podríamos perfectamente hacer una excepción personalizada. Creo que en el caso de los no se van a poner más opciones. En este caso, cuando estamos consultando, no. Pero para otro método, sí. Después vamos a hacer el update y van a ver otros métodos. ¿Ya? Oiga, ¿qué significa lambda? ¿A qué tipo de bomba quieres hacerle? ¿Qué significa lambda? Lambda es una expresión. Ah, una chicota. Es una ¿Qué tipo de bomba expresión. no Eso, quieres hacerle como? ese paréntesis vacíos y la flecha significa lambda. Si yo voy al código y yo me pongo Ya. acá, ¿Desde la Tierra, de un avión o desde el sol? fíjense, pónganse ahí en su código. Y abajo va a salir lambda. No quería ni escuchar tu casa, te borro en la casa. Entonces se llaman expresiones lambda. A través de lo que entrega una consulta o lo que entrega unos métodos, Yo te la de tus vecinos. ese método va a generar una variable o no. Esa variable después se utiliza en una función. Como esta función es de una sola línea de código, no tengo que ponerla entre paréntesis. Pero en el update lo vamos a ver que sí cambia. Te borro con la pura de folla. Con el puro centro así. Eso, No sé, no sé cómo puede ver esto. ¿Te das cuenta que pedí disfraz para Halloween? ¿Qué?
Por aquí. Parece que sí, pero. Con Spring puede Docente hacer del voto. cerquita de la aplicación. Prueba Sí, sorpresa. pero, o sea, como web, hay que eliminar la. ¿Tienes un código de la web? De 200. Nada más pesado, nada más suave. Oh, baja, veo una. ¿Entendieron? Ahora en el segundo ejercicio vamos a entender por qué. ¿Qué es lo que hace Lambda? Me pinteo. Toma, vamos, ¿Me piqueaste hasta la casa? No, tú me vi para allá, como por acá. Ah, Chucha, salvaje, te llevan a donde expansiva. Sí. Me llega la pura luz. Y me pide hasta la casa, pues me digo por acá. Ahora me borra todo, igual para eso. ¿Cuándo te dejas todo? Tu problema fue Vaya y la radiación. Mira, bueno, de repente esto, heavy, de repente que hija borrado todo esto. oye, ¿cuál es la más potente? La taza. A ver, dale. está diciendo encuentra métodos con ese ID. Esto es pura luz. ¿Ya? Es como el daño por la luz. ¿Qué tipo de método es este? Es peor cuando es Chicos, ¿qué tipo de método es este? ¿Transaccional? ¿Qué está hablando? Solo Cuando mi niña consulta, desaparece, me va detonando mi casa. De paso, porque viene de tu casa. Es como si tú tomas la bomba también, le detonas ahí mismo. ¿Campeón? ¿Capún? Eso va a salir el capún. Y me deshago de la sed. ¿Me copiaste mi casa? Ay, sí. entonces sería. Y. Aquí ya está. Chicos, acá pongan atención porque aquí viene el lambda complejo. ¿Ya? Este es el método que más complejo de entender. Perfecto. Vamos a hacer un public. En ese public vamos a devolver una boleta. Y esa boleta va a ser el update. Update by ID. En eso vamos a recibir un down que va a ser el ID. Y vamos a recibir la boleta como boleta updated. La boleta actualizada. ¿Ya? Aquí partimos con un método de return. Ese método de return lo primero que va a hacer es obtener la boleta repository.findByID. Le pasamos el ID. Y después de esto hay un método que se llama map. Ese método nos permite cambiar el elemento, modificarlo. Pero ¿cómo nos permite modificar ese elemento? A través de lambda. Yo tengo acá una consulta. Esa consulta, si es efectiva y es verdadera, me va a devolver un elemento que se va a llamar boleta. Si ven ahí, automáticamente se completa una expresión lambda. Esa boleta la completamos y abrimos paréntesis de llaves. Esos paréntesis de llave es una función dentro de una función. ¿Quién ha visto JavaScript? ¿Quién ha trabajado con JavaScript? Los que han trabajado alguna vez con JavaScript muy probablemente también han visto lambda. Cuando se crea una función dentro de una función. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Yo tengo acá una consulta. Si esa consulta es verdadera, voy a guardar el resultado de esa consulta en esta variable boleta. Esa boleta es el parámetro de esta función que está entre paréntesis llave. Por ende, podemos decir boleta.set fecha es igual a boleta updated.get fecha. Boleta.set product ID va a ser igual a boleta updated.get product ID. Boleta.set total va a ser igual a boleta.get total. Boleta.set sucursal ID va a ser igual a boleta updated.sucursal ID. Boleta.set client ID igual a Boleta.set, abrimos paréntesis, boleta.set
como es una función, esta función retorna un valor. Yo les dije que cuando el boleta repository, cuando le hago un save y viene con ID, me va a hacer una actualización, ¿ya? Yo acá estoy consultando un elemento. Ese elemento lo estoy obteniendo y guardando acá, en esta variable de boleta, ¿ya? Si esa boleta existe, lo voy a guardar acá, por ende viene con un ID. Voy a setear cada uno de estos elementos, los seteo el total, seteo los user ID, save ID, y después los guardo. Por ende, ese guardar, ese save, el repository lo va a tomar como un update del elemento. ¿Ya? ¿Profe? Sí. Entonces, el punto más como Y este retorna va a devolver a esta línea de código del elemento actualizado. Por ende, cuando llegue a este elemento, después lo va a retornar de la función principal. Denle una vuelta, véanlo, y después de esto, si el elemento no existe, tenemos que hacer el true, que es copiamos lo mismo que hicimos arriba. Y ahí tiene sentido por qué esto va vacío. Porque acá va con un valor, porque existe ese valor, y acá va vacío porque no existe ningún valor. Dime algo. ¿Usted le puso la D con mayúscula por error o porque... Por error. Pero pasó la de transacciones estas. ¿Quién tendríamos que poner acá arriba? Read only, true o no? Loleta. ¿Tendríamos que ponerlo así? ¿No? ¿Qué elemento nos está faltando? ¿Qué elemento nos falta? eliminar. Eliminar. Voy a generar un transactional y public void, porque no devuelve nada delete, que sería delete by ID. Y como dato sería long ID. Y boleta repository.delete by ID le pasamos el ID. Y está listo. Con eso tendríamos listos el service. Tendríamos todos los métodos de lista, calcular total, actualizar, eliminar, crear. ¿Ya? Ahora, ¿qué paquetes tendríamos que crear? ¿Qué paquete nos falta por crear? En controles nos falta por crear. ¿A qué hora terminamos? Faltan 40 minutos. ¿No hace falta retorno para No, porque es un void. Ah, claro. Chicos, ojo, el método delete es un void. ¿Por qué es un void? ¿Por qué se trabaja como void en delete? Es un tema de seguridad. ¿Ya? De repente hay ataques de seguridad que se llaman inyección de SQL. Esos ataques de inyección de SQL, la página cuando está mal hecha, tiene la estructura de SQL embutida en la página web a través de código. Ese código lo pueden modificar. Si lo modifican y ellos saben una respuesta de eliminar, podrían saber que están eliminando algo que no están eliminando algo malo. Por ende, podrían apuntar aquí y eliminar. Si yo no les devuelvo nada, ellos no saben si están realmente eliminando o no eliminando. Así que voy a eliminar es por un tema de seguridad. ¿Ya? ¿Y con la flor? Solo va con variable, que va a volver algo. O sea, temas de seguridad con la flor. Lo traes y hicimos bien. El dato, te va a devolver el dato. Claro. ¿Tienes razón? Te va a devolver igual una bandera. Te va a decir true o false. Aquí no te devuelve nada, no te entrega nada. La respuesta.
Ya, me dijeron que lo que faltaba era el control. ¿Te faltó uno? Vamos a nuestras carpetas, carpeta principal, y vamos al paragraph y ponemos controller. De los controllers, ¿qué tipo de datos tenemos que generar? Una clase, una interfaz. ¿Una clase? Ya. Una clase. Se va a llamar boleta controller. ¿Qué anotación tenemos que insertar acá? ¿Controles? Los del modelo. Ah, No, controller, pero no controller. ¿Qué tipo de anotación ahí? REST controller, porque es un controlador REST. Si le ponemos controller, nosotros el Spring va a decir que estamos haciendo una arquitectura MVC, modelo vista controlador. En cambio, es una arquitectura REST, es distinta a la modelo vista controlador. REST controller. ¿Qué más tenemos que agregar acá? El request mapping. ¿Se acuerdan para qué era el request mapping? Voy a poner los valores esos, los de favor. Porque ponía como API y La ruta por defecto de la API. ¿Ya? Entonces vamos y acá ponemos request mapping. Y ese request mapping es /API, la versión de la API y lo que estamos trabajando, boletas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que definir acá? El AutoWire. ¿Para qué nos servía entonces el AutoWire? Para conectar diferentes Componentes. componentes. Controllers, service, repositories, entities son componentes. Acuérdense de eso. Rebate, boleta. ¿Qué tenemos que conectar acá? ¿Qué componente? Estamos en el controller. Vean el service. Vamos, y el boleta service. Vamos a generar el primer elemento, que sería el obtener todos. Hacemos un public response entity. ¿Qué es el response entity? El response entity es un tipo de datos que nos entrega el código de estatus de la transacción, el header de la transacción y el body de la transacción. ¿Ya? Si yo le pongo response entity y le pongo los corchetes, así, le tengo que entregar, voy a entregarle en el body una lista de boletas. Y le voy a llamar getOver. Y eso me va a retornar un response entity donde le mandamos el status code. El status code va a ser una html status.ok, y ese es el 200. Y le devolvemos el body, pero también le podríamos cambiar el header. ¿Ya? Le ponemos el body, y en el body sería boleta service .getAll. Si con AllGr nos vamos y nos ponemos en el getAll, nos va a ir al método que nosotros definimos como obtenerlos todos. ¿Ya? Con AllGr. ¿Qué nos falta acá de ese método? Le falta algo para poder hacer accesible. ¿Profe? Hay varios status en el HTTP status. Está el OK y El OK y el 200. Dale clic. AllGr, mira, ponete AllGr. .ok, ponele OK. Y ahora pone AllGr. Párate sobre el, con el mouse, párate sobre el AllGr. Y ahora con el mouse párate sobre esto. Y tú le das aquí, voy a aceptar. Esto se llama unas clases que se llaman enum, que son como constantes. Ahí te va a decir que loca
va a ser 200, el cliente 201, el acceso 202, el content 204, y están todos los códigos que existen, ¿ya? Pero ¿qué dice, man? Dice boleta, te falta importar boleta. Importar clase. Importar clase. ¿Qué tal? No está ese elemento en el boleta service. No sé cómo lo definí. Get all, con mayúscula todas les pusiste. ¿Qué te sale error? Ese no es un get mapping, ese es un request mapping. Esa es roja. Luego te sale. Espera, que estoy viendo esto que si le pongo get all con minúscula, me da error. Y si get all con mayúscula, Porque lo está dejo. escrito como que tal como el. ¿Qué es? Sería un get. Get mapping. Es la misma hueá que yo. El mapping puede haber varios mapping, Pero si no tengo el minúscula, no se pull, paga. el delay. Faltaría el get mapping entonces. Nosotros también vamos a, más fácil es ahora, copiar, pegar. Y acá cambiamos la boleta, eliminamos el list y ponemos get by ID. ¿Para qué servía esto? Pero restar medio segundo. Para. Ah, ya se me Para. paró. Ahí. Órale. Establecemos solamente cuando tenga esa cuestioncita de... Para retornar una boleta por ahí. Back value. Back value nos sirve para obtener el ID que está acá. De repente nosotros pasamos parámetros por el URL de la cuando pasamos un parámetro por la URL del API podemos poner back value. Lo que sí tenemos que asegurarnos que esa variable esté entre llaves en la definición. Si no está entre llaves, no la vamos a poder ocupar nunca. ¿Ya? Me sale un rojo. Un video más largo. ¿En qué me equivoqué? ¿Te sale mal? Get mapping. ¿Te sale mal? Ah, porque ahí está devolviendo un digital. sí, ahí está. Tenéis que cambiar eso. Porque ahí está devolviendo una lista y acá está diciendo que está devolviendo un elemento. Ah, sí, claro. No, porque ese get mapping no va a importar todo. Este get mapping no va a estar. De la misma forma, pongo acá, copio, Esa es la principal. pego. el get mapping ¿Qué va- elemento también trabajo en la ID? El Ahí delay. tampoco. El delay mapping. Entonces podría ser delay Baja. Ahí va el get mapping y aquí va el by ID. el auto guardia. La diferencia del delay, esto no va a volver un tipo de dato void en clase, no así. Si lo pongo así me va a tirar un error. Tendría que ser con mayúscula. Tiene que ser con mayúscula porque es la clase void. ¿Ya? Y en este response y la diferencia de esto, como yo devuelvo un void, aquí no puedo devolver un body, porque cada vez que yo pongo un body es que existe algo que estoy devolviendo, ¿ya? Aunque sea algo vacío, pero existe algo. En vez de poner esto, yo tengo que sacar la consulta de acá y ponerla acá arriba y hacer el delay by ID. Una vez hecha, acá tengo que poner view. Construyeme la respuesta. Porque se Eso hace. solamente pasa cuando estoy devolviendo algo void. Ah, ya. Si devuelvo algo que no trae nada, que no trae no content como código, tendría que ser esto. Y el código hay que cambiar.
que tendría que ser un no count. Y eso me dice que no devuelve nada. Sí, es un enum que tú te ponías al quebra, y antes de al código local, con el no con y ahí sale. Chicos, ustedes han trabajado con los enum, ¿cierto? ¿Qué? Los enum de Java, que son como constantes. Sí. Ya. Si ustedes se ponen acá y al lado del espacio hay un botón que se llama IGR. Si ponen IGR y se ponen en el OK, se va a desplegar este mensaje, le ponen a aceptar y van a encontrar los enum de cada uno de los códigos. Por ejemplo, si yo le pongo OK, me estoy refiriendo al 200, el create al 201, al accept al 202, y acá están todos los códigos que existen, ¿ya? Para que lo puedan revisar. Después del delay estaba el update. El update también tiene un put map y cambiamos el método y nos devuelve un ID. Y acá nos devuelve, tiene que ser update by ID. Acá nos falta algo. ¿Qué nos falta acá? En la actualizar. Falta el path variable de la boleta. Pero eso no es un path variable, porque si fuera un path variable tendríamos que pasar por todo el URL del objeto. A diferencia acá sería un request body, porque le estamos pidiendo que lo que se envía oculto no se entregue. Por ende, arroba request body. Y ahí ponemos boleta. ¿Para qué? Nosotros cuando estamos acá, en el Postman, cuando mandamos un post o un put, mandamos los datos por el body. No, ¿Se acordaron? Claro. Lo hacemos con el JSON. Sí, con el JSON. Nosotros vamos acá y se ven acá, hay un body, que aquí lo cambiamos y le ponemos raw y aquí le ponemos JSON. Ese request body sería ese JSON que enviamos, el envío. ¿Ya? Entonces acá tendríamos que cambiar el código porque estaríamos factorizando, nos mandaríamos poner created de nuevo y el boleto service tendría que ser el save. Y el save tendríamos que pasar el ID, no miento, no era el save, era el update, el ID con el ID con la boleta. ¿Ya? ¿Qué nos falta? El post. Vamos, copiamos esto y hacemos el post. El post aquí, a diferencia de aquí en ruta, vende, basta con el post. Y también tampoco tiene idea y sería 6. Y le mandamos solamente la ID. ¿Van entendiendo que al final el control es repetir nomás? El control no tiene lógica. El control es recibir la solicitud, toma esta nueva caliente y se la pasa al service. Service. Tú ves lo que haces con esta data. Tú solamente devuelves la información de vuelta. ¿Ya? Por esto. Tenemos esta información, el control se la pasa al service, el service no sabemos lo que hace el service, el control no sabe lo que hace el service, pero solamente sabe que tiene que devolverle algo. ¿Ya?
Nos faltan dos métodos acá. Y si nosotros nos vamos al service, definimos el obtener boletas por usuario Y el count. y el count. Por ende son dos get mapping. Ese get mapping, como estamos en productos, sería usuario, o sea, clientes, y tendríamos que capturar el ID del cliente. ¿Ya? Y con eso tenemos response entity punto, o sea, con list de boleta, y tendríamos get by user cliente ID. Y esto sería un nom con un ID. ¿Tiene el password? Sí, faltó. Bueno, y sería response dato. punto status Perdón. http status.ok, que sería el código de OK, y sería el body, y en el body tendríamos que ir a consultar el service. Boleta service punto y get all by user client, y estaría con ella. Y con eso obtendríamos el listado de las boletas, ¿ya? De un cliente. Y el último método que nos queda sería algo muy parecido, pero a diferencia acá de devolver total by rating, en diferencia de devolver un tipo de dato boleta, aquí tenemos que cambiar esto y va a devolver un integer. ¿Ya? En ese integer le ponemos un total client. Y esos serían los últimos dos métodos que nos faltan. Tendríamos entonces poder obtener el listado de boletas de un cliente y después podríamos obtener el total de esas boletas. ¿Ya? Aquí está listo el código, pero solamente nos faltó algo que hicimos al principio. ¿Se acuerdan qué? Alguien lo dijo, alguien lo preguntó. El fin. El puerto. El puerto. Se nos olvidó definir el puerto. ¿Sobre qué puerto correría esto si no lo definimos? Sobre el 180. Por ende, lo único que nos falta acá es definir el puerto de operación. ¿Quién se nos falta? Lo vamos a definir acá en las configuraciones, resources, application properties, server, .port es igual a 8001. Teniendo esto, solamente bastaría con ejecutar la aplicación. Me perdí. Estoy más perdido que yo. Ahora viene la máquina con la si Me hacemos puse con local el turbo en los host últimos 10 minutos. ¿Sí? 8001 Mira la hora. Apple Me puse el turbo así. B1 boletas, me da al ver un listado vacío. No, pero demasiado top. Tiene que irse más. Si yo hago esto Ese mismo, hueso. pero en post voy a tener que crear una boleta. Para crear una boleta No se mueve. tengo que mandar un body. Ese body tiene el route, de la misma forma que lo vimos, JSON. Y acá este JSON tenemos que ir a consultar al modelo. ¿Qué es lo que tiene el modelo? Vamos al modelo. El modelo tiene total, copio el total,
abro comillas y digo que el total es 60.000, coma, para generar una nueva variable. Tiene un producto ID, que genera el producto ID. El producto ID va a ser 1. Los 2 puntos. ¿Qué más tiene? Tiene una fecha. La fecha se define de esta forma. Compare, entre comillas, 2025, 04, 16 y se pone una T entre medio de la hora y la fecha, que sería 12, 07, 00. Sería la verdad. 16. Coma. ¿Qué más está en nuestro producto? La sucursal ID. Voy a generar sucursal ID que va a ser la 1. Coma. El cliente ID. 1. El vendedor ID. 1. ¿Y nos falta? Con esto tenemos todo. ¿Ya? Si yo mando esto, me va a devolver con la ID 1, la creación. ¿Ya? Voy a crear otro elemento que tenga con 50.000 pesos. Voy a mandarlo de nuevo. Ahí me crea un segundo elemento. Ahora voy a cambiar el client ID y lo voy a poner un 2. Acá. Lo mando. Crea con el client ID con una ID 2. Si yo listo todo esto, me va a devolver 3 productos. 3 boletas. El ID 1, el ID 2 y el ID 3. ¿Ya? Pero teníamos más métodos. Podíamos ahora consultar una boleta. Consulto la boleta número 1. Me devuelve la boleta número 1. ¿Ya? Ahora también puedo consultar un usuario, un cliente. Clientes 1. Voy a consultar todas las boletas del cliente 1. Si yo voy a ver acá, tengo el cliente ID 1 y cliente ID 1. Me devuelve solamente 2 boletas. Y si yo hago esto mismo, y ahora le agrego total, me va a traer la suma de todas las boletas de ese cliente, que serían 110.000. ¿Entendieron, chicos? ¿Cómo se hace esto? ¿Les queda ya más claro cómo van trabajando con el Spring Boot? ¿De ese? Sí, ya.